Hola, buenas noches. Hola doctor, ¿qué tal? Hola Andrea, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar. ¿Están todos ya? Está grabando también en la clase, así que a los que no pueden estar ahora van a ver grabado, no hay problema. Yo quise empezar con esta clase que ya di con ustedes, creo que es la tercera por ahí. Creo que di en fisiopato, no, el año pasado di, en semio, de cómo estudiar un síndrome neurológico para poder empezar la parte de neuro. Voy a dar esto rápido porque ya dimos el año pasado. Solamente quiero recordar para que pueda hacer útil la clase, quiero recordar unos datos importantes. ¿Y Jorge dónde está? Jorgito, vaya Jorge. Presente, doctor. Acá. ¿Cómo está Jorge? Todo bien. Voy a intentar darle media hora Jorge esto y después ya seguimos con la siguiente clase, ¿sí? O sea, esta es la parte introductoria larga, pero si conseguimos terminar media hora, perfecto. Dale. ¿Está No hay bien? problema. Es un Sí. repaso, ¿sí? Bueno. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha bien? Ahora voy a poner. ¿Se escucha bien, verdad, Jorge? Sí, todo bien, doctor. Se escucha bien. Perfecto, dale, empezamos. Entonces empezamos con un caso clínico. Estamos ya en clínica médica. Ya vamos a empezar con casos clínicos. Casi todas las clases que voy a dar va a ser a través de casos clínicos. Tengo videos también. Espero que no graben ni nada por el estilo. El tema de los videos se graba acá, pero no por ahí mostrar porque son pacientes que sí me dijeron que podíamos mostrar en clase, pero hay que tener cuidado también eso. Varón, 65 años, diabético, hipertenso, debilidad muscular en los 4 miembros. En semio habíamos dado esto el año pasado, pero yo enfoqué más ahí en la parte semiológica. Hoy voy a hacer más un enfoque, también voy a hacer hincapié, un 50% de semiología y un 50% con patología, ¿verdad? Pero esta primera clase va a ser puramente recuerdo semiológico. Entonces dijimos el año pasado, de cuando hoy, por ejemplo, hablamos de debilidad, ¿sí? Siempre empiezo con esta clase. ¿Por qué empiezo con debilidad? Porque la mayoría de las enfermedades neurológicas dan debilidad. Gran parte del cerebro se encarga de la fuerza muscular. Entonces, si se afecta una parte del cerebro, es probable que dé un síntoma como la debilidad. Obviamente hay otros síntomas que no solamente son debilidad, trastornos sensitivos, trastornos de la coordinación de los movimientos. Vamos a ver Parkinson, por ejemplo, vamos a dar en este módulo. Vamos a dar sobre Guillain-Barré, que provoca debilidad. Vamos a hablar sobre miastenia gravis, que provoca debilidad. Vamos a hablar sobre esclerosis múltiple, que ocasiona también debilidad, entre otros síntomas, ¿verdad? Pero la debilidad es demasiado importante conocer porque uno de los motivos principales de consulta en neurología, un paciente que viene por debilidad, falta de fuerza. Entonces, lo que tenemos que manejar es un poco de base neuroanatómica, ¿verdad? El recorrido de lo que es la vía córtico-espinal, principalmente, que es la vía que se encarga de los movimientos voluntarios. Y en cualquier parte que se lesione esta vía piramidal o córtico-espinal, también pasando ya también hablando de la vía piramidal y también de la segunda motoneurona, la vía piramidal son axones de la primera motoneurona, pero no se olviden de la segunda motoneurona que también forma parte de lo que es el camino de la fuerza muscular, ¿verdad? Si yo lesiono mi segunda motoneurona voy a tener debilidad. La poliomielitis es una enfermedad de segunda motoneurona y de ahí debilidad. Si lesiono mi raíz, va a haber debilidad, raíz muscular. Si lesiono mi plexo, va a haber debilidad. Si lesiono mi nervio, también, si es un nervio motor. Y así, si se afecta la unión neuromuscular, como la miastenia, hay debilidad. Y también cuando hay miopatías, enfermedades musculares. Entonces, la vía de la motricidad voluntaria, principalmente, la vía es esta vía, ¿verdad? Va desde el cerebro, pasa por el tronco, médula, llega a ser sinapsis la primera motoneurona con la segunda en el asta anterior de la médula. De ahí sale lo que se llama unidad motora. La unidad motora es la neurona motora inferior encargada a través de sus
sus fibras motoras de unas cuantas fibras musculares. Eso es la unidad motora. Segunda motoneurona con sus fibras motoras inervando fibras musculares. Y bueno, la motoneurona inferior tiene su raíz motora y sensitiva que se unen formando el nervio. De ahí la parte motora la esta clase por lo menos habla de la vía de motricidad. La parte motora va hasta el músculo, que es vamos a decirle, su órgano blanco, y le excita y provoca la contracción muscular a través de la, de la unión neuromuscular con la acetilcolina, ¿verdad? Entonces eso es un recuerdo neuroanatómico que ya saben. Y esto es lo que quiero que recuerden bien. Hice muchísimo hincapié el año pasado en esto, que es el diagnóstico topográfico, es la base de la neurología. Eso, como les dije, hago yo todos los días en el consultorio y saben eso, ¿verdad? Que cualquier paciente que viene con un síntoma, lo primero que hacemos es intentar localizar la lesión, dónde está la lesión, ¿verdad? Y ese diagnóstico topográfico se puede hacer no solo en neurología, ¿verdad? En cardiología también, o también en cirugía, ¿verdad? Un dolor de fosa ilíaca derecha. No siempre tengo que pensar es apendicitis, ¿verdad? Puede ser otra cosa, puede ser algo del ovario. Entonces, de ahí la importancia de la neuroanatomía, ¿verdad? Porque el diagnóstico topográfico es esencial y es la base como muestra esta pirámide del diagnóstico en neurología. Después, a través de los datos clínicos que se obtienen por la historia clínica, que dijimos el año pasado, que es demasiado importante la historia clínica, la anamnesis, el interrogatorio, sumado a la exploración neurológica, puedo hacer un síndrome, ¿verdad? Que era un síndrome, era un conjunto de signos y síntomas que explican una alteración propia de una enfermedad. Síndrome piramidal, síndrome de unidad motora, síndrome de unión neuromuscular y compañía, síndrome cerebeloso. Con eso yo puedo hacer la fisiopatología de ese síndrome, la fisiopatología de la nosología, ¿verdad? La nosología ya sería, la fisiopatología de este cuadro de debilidad es vascular, la fisiopatología de este cuadro de debilidad es inflamatoria, la fisiopatología es traumática, ¿verdad? Y la etiología ya es nombre y apellido, ¿verdad? Este es un cuadro de ACV, accidente cerebrovascular, tipo isquémico, a nivel de la cápsula interna. Este cuadro es un síndrome extrapiramidal, tipo enfermedad de Parkinson, porque tiene ¿verdad? Y la fisiopatología es degenerativa, y así, ¿verdad? Eso es muy importante que tengan en cuenta porque eso le va a ayudar mucho a no fallar. Entonces dijimos que todo lo que dimos desde el segundo año, ¿verdad? Que le hice leer, me acuerdo, el Candel, y después empezamos a hablar mucho de neuroanatomía, era para esto, para juntar todos estos conocimientos básicos y no hacer algo tradicional así, ¿verdad? Que es una anatomía descriptiva nada más, sino que sea práctica. No quiero que sepa, Andrew, el surco que está ahí, el giro angularis, y no me sabes que es un síndrome piramidal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo tradicional es saber esto, no está mal, saber, como le dije, la anatomía, pero lo importante es información práctica, ¿verdad? La información práctica es lo que le va a ayudar a hacer un buen diagnóstico. La irrelevante no, son opiniones, hechos que no carecen de importancia, entonces eso la experiencia le va a ayudar, ¿verdad? Cuando hablamos el año pasado de la filosofía de la anamnesis, creo que le hablé, esa primera clase de semiología, le hablé de los datos importantes a considerar en un interrogatorio, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces porque un buen médico clínico principalmente hace un buen diagnóstico y un anatomista probablemente, si es un buen anatomista, si no reúne esos datos de la topografía y no sabe hacer un síndrome, no le sirve, ¿verdad? Entonces, la vida real es que vamos a encontrar pacientes que vienen por cefalea, por parestesias, que hormigueo, debilidad, temblores, mareos, olvidos, confusión, disartria, afasia, visión doble, alteración del gusto, convulsiones, hipo, etcétera, etcétera. Entonces, ese dato, este anatomista o este médico tiene que saber hacer la topografía, ver la fisiopatología, hacer el síndrome y poder hacer el diagnóstico etiológico, ¿verdad? Entonces, esto es lo que siempre les digo a todos los alumnos de semio y de clínica, ¿verdad? Un signo de síntoma neurológico, uno
voy a unir flecha con otros signos, voy a hacer un síndrome y una topografía, le doy una topografía. Bueno, este síndrome piramidal es a nivel de la cápsula interna. Esto es un síndrome piramidal, pero a nivel del tronco, porque hay un síndrome alterno, porque tiene afectado un par craneal de un lado y en mi cuerpo del otro lado está afectado. O esto es médula, ¿verdad? Veo la vía afectada y hago la alcoholización y hago el diagnóstico topográfico, que dijimos que es lo básico, ¿verdad? Es lo más básico. Entonces veo la vía anatómica afectada, ¿sí? La vía piramidal, la vía de la sensibilidad. Y la exploración neurológica, un resumen, esto es nuevo, esto sí le puse la vez pasada. Lo que hacemos es 3 exploraciones, 3 ejes exploramos en neurología, 3 ejes que no se tienen que olvidar de explorar. El eje cognitivo, el eje somático y el eje de los nervios craneales. El eje cognitivo es justamente lo que evaluamos, la atención, la orientación, lenguaje, la nominación, la memoria, comportamiento. Normalmente en la urgencia, usted lo que hace en el Glasgow solamente, ¿verdad? El Glasgow, como dije el año pasado, es una escala. Está bien conocer escalas, ayuda para ser ordenado, para hacer un checklist ahí, pero importante que el examen sea completo, no solamente a través de escala. Y yo veo eso, yo sé que ustedes ven en urgencia muchas veces Glasgow no me le ponen, pero es porque tal vez por la rapidez, ¿verdad? Y que te ayuda, ya si el Glasgow 15-15, vos sabés que el paciente está orientado, está lúcido, pero no tiene que quedarse con eso. El Glasgow, obviamente una escala de Glasgow se hizo para el trauma, pero se quedó ya y cómo se usa y todo el mundo conoce, se queda como una evaluación neurológica y no debe ser así. Puede ayudar, sí, no digo que, pero debe complementar. Lo más importante es que vos veas la atención, tenga en mente que el paciente tenga que ver su atención, su orientación en tiempo, en espacio, en persona, su lenguaje, veo si puede repetir, si puede nominar, si no tiene disarte, si no tiene afasia. Memoria y comportamiento, eso ya veo. Todo esto no es que yo hago en forma rígida, tipo, bueno, voy a evaluar orientación, voy a evaluar atención. No, eso se hace desde el saludo con el paciente, desde que le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Sentate, hola, doctor, y ahí empiezas a ver su comportamiento, cómo está vestido, cómo habla, si está atento, si está orientado, qué es lo que dice. Le pregunto, de repente le puedo hacer un chiste si querés, o ver de repente cómo reacciona. Le preguntas dónde vive y ahí empezás a sacar toda esta parte cognitiva. Y si el paciente, su queja es cognitiva, viene por olvidos, ahí bueno, ahí hace hincapié en este eje. Él hace el mini mental test que está bajo MMT, el de Folstein, ¿verdad? Que son 30 puntos y vos haces un checklist ahí en una escala donde evalúas orientación, lenguaje, memoria y lectura, cálculo, ¿verdad? Que se hace en consultorio. Pero si en este eje ustedes quieren profundizar, le piden un test neuropsicológico que hacen los psicólogos, hacen un test más detallado de la parte cognitiva. Una demencia, por ejemplo, se hace hincapié en este eje. En el somático, su nombre se dice, soma es cuerpo. Lo que evaluamos es la motricidad, la sensibilidad, la coordinación de los movimientos involuntarios, los signos meningo-radiculares. Eso sería el eje somático. De acuerdo a cada caso, yo hago más hincapié en un eje o en el otro, ¿verdad? Sin dejar de hacer todos los ejes. Yo cuando exploro a un paciente debo hacer los 3 ejes, cognitivo, somático y nervios, pero de acuerdo a la queja del paciente, yo hago hincapié o en el somático o en el eje cognitivo o en los nervios craneales. Nervios craneales, evaluamos olfato, visión, los movimientos oculares, la facie, si hay debilidad o no, el habla y la deglución, ¿sí? Habla diferente que el lenguaje, ¿sí? Eso sería rápidamente la exploración neurológica y los 3 ejes, ¿verdad? Como les dije también el año pasado, o sea, se tiene que hacer completo, sí, pero no hace falta que se haga todo la exploración. ¿Qué significa eso? Entonces puedo hacer rápido y me quedo más en el eje que yo noto que está afectado el paciente. Si el paciente viene por cefalea, tal vez no le voy a pedir un mini-mental, ¿para qué le hace mini-mental test? Ay, porque quiero completar nomás, pierdo tiempo, ¿verdad? Ahí voy a probablemente quedarme más haciendo un examen en la parte de evaluar la parte somática si no tiene una debilidad, porque una cefalea con debilidad es otra cosa, ¿verdad? Que una cefalea sin debilidad. Eso es importante. Esto es para el examen neurológico, ¿verdad?
La debilidad, entonces vemos todo este trayecto que ya mencioné. También no se olviden, cuando hablamos de motricidad está el tema de los trastornos de movimiento que vamos a dar en Parkinson. Cuando hablamos de Parkinson, trastornos de movimiento tics, Gire de Tourette y todo lo demás, estamos hablando de trastornos de movimiento, no hablamos de debilidad. Ahí vemos dos vías, la vía de los ganglios basales y la vía del cerebelo. ¿Se entiende? No hay debilidad ahí. Ahí lo que hay es movimientos anormales. Temblor, uno de ellos. Attacks, coreatetosis, clonía, hemibalismo. ¿Se entiende? Esos son los trastornos de movimiento. Entonces, nistagmus, movimiento de los ojos, nistagmus. Incoordinación, como por ejemplo se evalúa la prueba de Romberg, ¿se acuerdan? Que se le pide al paciente que cierre los ojos y tambalea, ¿verdad? Porque veo la vía vestibular y la propiocepción. Esa es la vía también se ve la vía sensitiva ahí, ¿verdad? Entonces, no se olviden de estas dos vías que son de los ganglios basales y el cerebelo, que también se evalúa en este eje somático. Miren ahí, motricidad, vía piramidal, sensibilidad, vemos la vía sensitiva, coordinación, ganglios basales y cerebelo. La vía de la sensibilidad también se tiene que explorar al paciente, más todavía si viene por una queja sensitiva. Adormecimiento, no siento una parte de mi cara, de mi cuerpo. Tengo hormigueo, yehui, lo mismo, ¿verdad? Dolor, marcha. La marcha dijimos que es súper importante, porque con la marcha yo puedo ver tanto la motricidad, los movimientos involuntarios que el paciente tiene y la sensibilidad. Y ustedes van a decir, ¿cómo que la sensibilidad con la marcha? Claro que sí. La marcha, para que yo pueda caminar, necesito tener la propiocepción esté sana, ¿verdad? La propiocepción tiene que estar normal, o si no, no voy a sentir el piso y voy a caminar como de una marcha atáxica, se llama, esa marcha taloneante que tiene el paciente que no siente. Entonces, eso se ve en las ganglionopatías. O sea, al paciente cuando se le dice que cierre los ojos, no puede caminar porque necesita mirar. ¿Sí? La marcha, nunca se olviden la marcha, eso es demasiado importante. Y la vía, acuérdense, la vía sensitiva viene desde la periferia de aferente, ¿verdad? A través de los nervios que están en la piel o en los músculos o en los tendones, esos nervios sensitivos que están en la piel. Todos van, su neurona está en el ganglio de la raíz posterior, de ahí sigue dos rutas, la termoalgésica, que es la espinotalámica, o la posterior, o de Gold y Burdach, o de Gracili cuneiforme, que es la vía propioceptiva. No se olviden del eje de los nervios craneales, ¿verdad? Que siempre hay que evaluar al paciente la visión, la cara, la faz, el habla, la deglución, el vértigo, ¿sí? Esa es la vía de los pares craneales principalmente. También la atención. Dijimos en el eje cognitivo, evaluamos también atención. Cuando hablamos de atención, estamos evaluando principalmente el tronco. Van a decir, ¿qué tiene que ver el tronco con la atención? Está el sistema activador reticular ascendente, SARA. El sistema reticular activador ascendente, o SARA, que está en todo el tronco y llega hasta el tálamo, se encarga del ritmo ciclo vigilia-sueño. Entonces, si eso se afecta, yo voy a estar confuso, o somnoliento, estuporoso, en coma puedo estar. ¿Sí? Entonces, la atención es muy importante. Las redes cognitivas, vamos a ver si podemos dar demencia este año. Un tema que siempre quiero dar, pero no me da el tiempo. Si podemos dar Alzheimer, un poquito, por lo menos un poco de demencia para ver cómo se evalúa un paciente con demencia y qué tipo de demencia, cuántas demencias existen. ¿Existe la demencia senil? No. Eso es un término viejo, no me digan nunca. Mi papá o mi mamá o mi abuelo tiene demencia senil. Un término que ya no se utiliza. O una demencia tipo Alzheimer, una demencia vascular, una demencia frontotemporal, una demencia de cuerpo Lewy. En las redes cognitivas, en el eje cognitivo, lo que evaluamos es el lenguaje. El lenguaje te ayuda mucho para ver la parte cognitiva. La memoria, diferentes tipos de memoria. La visoespacial, la gnosia se llama eso. Y el comportamiento, que también te ayuda a ver la parte frontal, ¿verdad? Entonces, las grandes vías son todo esto lo que vimos el año pasado, ¿verdad? Espero que ustedes sigan la vía más, esta a la derecha, que es más práctica que la vía más compleja de la anatomía pura. Entonces, grandes vías, no tanto surco giro, lo que quiero que sepan esto, en qué parte del cerebro se encuentra la motricidad, más en el frontal la sensibilidad, más parietal,
visual, más posterior occipital, audición, temporal, lenguaje, tanto la fascia, los trastornos del lenguaje que afecta a la parte frontal, que produce fascia de Broca o la fascia Wernicke. Eso es lo que es importante, ¿sí? Entonces, tranqui, ¿cómo vamos a hacer ese diagnóstico? No se asusten, sigan el método neurológico, que es ver la topografía, el síndrome, la nosología y la etiología, ¿verdad? Por último, eh, sigan un orden, eso le había dicho yo el año pasado, ¿verdad? Sigan un orden. Yo hago esos 3 ejes rápidamente. Vean el eje cognitivo primero, hagan el eje somático y por último el eje de los pares si quieren hacer así, o empiecen con el eje cognitivo, luego van pares y por último el somático. Hagan, tengan un orden. Si no tienen orden, se van a ir, se van a dispersar y no van a saber por dónde empezar a explorar al paciente. Y busquen siempre la armonía. ¿Qué significa armonía? Un dato clínico debe estar, vamos a decir, en concordancia con lo que el paciente, un dato semiológico que encuentro, debe estar, debe tener sentido con lo que me está diciendo el paciente. Si no tiene sentido, tengo un hallazgo, como le dije el año pasado, que no tiene nada que ver con lo que me está diciendo el paciente, entonces puedo minimizar eso. No me quedo ahí, que por qué este temblorcito, no sé qué, y el paciente tiene una cefalea. No me ayuda, ¿verdad? Mucho eso. Entonces busco la armonía. Intento hacer entonces un síndrome, buscar signos y síntomas que expliquen lo que el paciente me está comentando, ¿verdad? El síntoma neurológico dijimos que tenemos que saber reducir las posibilidades, ¿verdad? Como por ejemplo, la debilidad a través de la anamnesis, podemos sacar de todos esos datos que hay como una biblia de posibilidades y con la exploración neurológica puedo reducir. Y de ahí importa mucho el conocimiento anatómico y la semiología neurológica para que yo pueda hacer este diagnóstico etiológico. Y el proceso, acuérdense, empieza por la base sólida que es el diagnóstico topográfico. Y esto, después va el síndrome, este es el método neurológico, la fisiopatología y la etiología por último. Para poder saber qué pedir también necesito tener ese método, si no me pido cualquier cosa. No sé hacer la topografía y comienzo a pedir resonancia a un paciente que tiene Guillain-Barré, no tiene nada que ver, ¿verdad? O un paciente que tiene una ACV le pido electromiografía, ¿verdad? Entonces, hay tantos estudios que podemos ayudar para el diagnóstico, pero tienen que seguir el método para saber qué pedir también. Como dijimos el año pasado, cómo pensar una queja como una debilidad, tenemos que hacer una anamnesis, interrogatorio, examen físico o exploración de los 3 ejes, cognitivo, somático y pares craneales. Hago el diagnóstico topográfico, digo, este problema está en el nervio, este problema está en la unión, este problema está en el músculo, este problema está en la médula. De acuerdo al cómo fue la evolución del síntoma, si la debilidad fue aguda, pienso que la nosología, la fisiopatología vascular, una CD, hago un síndrome piramidal, síndrome, y con esas 3 cosas, síndrome, topografía y fisiopatología, le pido el estudio. Pienso que es cerebro, bueno, tomografía o resonancia. Pienso que es médula, bueno, lo mismo. Y ahí hago la etiología, y ahí hago un diagnóstico hermoso de diagnóstico etiológico tipo bla, 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 ¿verdad? Y ahí le hago el tratamiento. Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Si seguimos esto en toda la medicina clínica y quirúrgica, vamos a tener menos problemas, ¿sí? Menos diagnósticos equivocados si hacemos este pensamiento clínico, ¿verdad? Entonces, acá está, topografía y nosología, repito para que no se olviden. Debilidad, entonces, si es una lesión, Miriam Rodríguez, Martínez Rodríguez, si es una lesión en el encéfalo, tronco o médula, ¿qué puedo pensar? ¿Cuáles son las causas probables? Si a través de tu historia vos decís, bueno, el problema está en el cerebro, ¿qué vas a pensar? ¿Cuáles son las posibles causas de un problema cerebral agudo, por ejemplo? Tírame uno. Miriam, no está en la clase. Sí, estoy Ah, doctor, no entendí nomás. no, es un problema cerebral, por ejemplo, agudo, ¿qué puedo pensar? Puede ser debilidad aguda y que pienso que es el cerebro el problema. La causa puede ser ¿de qué tipo? Vascular, por ejemplo, ¿verdad?
ACV, sí. tumor traumática, puede ser un hematoma traumático, de acuerdo si es lentamente progresivo la debilidad, puede ser una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Y si es encéfalo, ¿qué le pido al paciente? ¿Qué estudio le tengo que pedir? Si estoy pensando que es un problema del encéfalo. ¿Qué Puede estudio? ser una tomografía o una resonancia. Muy bien. ¿Y si es una epilepsia? Puede ser un electroencefalograma. Excelente, Miriam. Muy bien. Me gusta, me gusta. Bueno, después está la parte de la médula también, ¿verdad? Que es parte del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, el problema del sistema nervioso central pueden ser, como dijo ahí Miriam, vascular, neoplásico, desmielinizante, esclerosis múltiple, osteodegenerativo, si es una artrosis de columna que afecta a la médula, por ejemplo, inflamatorio, ¿verdad? Eh, meningoencefalitis, infeccioso, absceso y compañía, ¿verdad? Entonces, si son estas las causas que tengo que pedir, y bueno, voy a pedir probablemente una neuroimagen, como dijo Miriam, tomografía o resonancia, LSR me ayuda, muy bien, si piensan en meningitis van a pedir LSR, ¿verdad? Para ver si no es una meningitis bacteriana o es viral, o hay una banda de oligoclonales en una esclerosis múltiple, ¿verdad? Laboratorio, claro que sí, laboratorio me ayuda muchas veces si es una enfermedad sistémica. Estoy pensando en un neurolupus. Puedo pensar que el paciente le pido ANA, anti-NA, porque pienso que el paciente tiene un neurolupus. Genético en casos de enfermedades genéticas, ¿verdad? Entonces, es para eso es importante la topografía. Y si pienso que es motoneurona inferior, Andrew, ¿qué puede ser la causa? Una enfermedad de motoneurona inferior. Andrew. Puede ser un trauma, Sí, muy bien. Raquimedular, puede ser un trauma raquimedular. ¿Y qué le vas a pedir entonces? una radiografía para empezar. Sí, para ver, ahí sí para ver hueso, Andrew, ahí para ver hueso, pero si está hablando ya de una motoneurona, si hay daño neurológico, estamos hablando de neurología, si es trauma, todo está bien, si es para ver hueso roto, está bien empezar con radiografía, pero para ver sistema nervioso, Una tomografía o una electromiografía. resonancia, no, sí puede ser electromiografía también porque te ayuda para motoneurona, pero una resonancia, Andrew, cuando quieres ver médula, idealmente resonancia, pero una electromiografía te va a ayudar también para ver lesión de motoneurona inferior. Bueno, entonces ahí puede, las causas pueden ser, Andrew, si es crónica, la fisiopatología, la nosología es algo crónico, puede ser degenerativo. ELA puede empezar con un trastorno, una lesión de la motoneurona inferior, ¿verdad? Y no superior, y después da la superior. Entonces puede empezar con atrofia, fasciculaciones, AME, tan eh, famoso fue el ama quien me escribió, bueno, Brian, muy bien, ¿sí? Motor inferior, electromiografía. ¿Se acuerdan del caso de Bianca, verdad? Cuando se estaba juntando el dinero para su medicamento, Bianca, la bebé, que tiene la sonda, que no se puede mover. Esa enfermedad se llama AME, atrofia muscular espinal. Atrofia muscular espinal es una enfermedad degenerativa de la motoneurona inferior. Es de tipo genético, se hace el diagnóstico con la genética, ¿verdad? Infeccioso, HIV, hay enfermedades, el virus del HIV puede provocar también enfermedad de motoneurona. Ya no hay más o sea, casi no hay casos de polio, ¿verdad? En esta época, por la vacunación masiva que hubo hace unos 30 años, casos de polio creo que ya no, pero sí hay todavía pacientes que tienen 30 años para arriba que tienen secuelas de polio, ¿verdad? Que tuvieron polio cuando eran pequeños. Para neoplásico dimos una clase. Mira, ahora dice Ada Sosa, si quieren por ahí pasar a ver. En pediatría hay un paciente con AME, si quieren ver lo que es. Es O sea, triste, solo ¿verdad? que entró a Ada, UTI, doctor, UTI. porque ¿Por qué entró a UTI, Ada? está con, si no me equivoco, o sea, está con un problema respiratorio y estaba con una saturación muy baja. ¿Y por qué pensás que tiene ese problema respiratorio? Vamos a poner un pensamiento ahí clínico. Eh, yo pensaría porque em, las enfermedades neuromusculares también pueden causar una insuficiencia respiratoria.
excelente. A la pucha, me pongo aguará por ustedes, ¿eh? Saben todo lo que estoy contando. Es así, las enfermedades neuromusculares como ELA, en el caso de que es una enfermedad adquirida de motoneurona de los adultos, también terminan el paciente, bueno, por ahí tenemos que entrar en un debate ético. Un paciente con ELA, ¿entra o no entra a UTI? ¿Qué piensan? No se suele meter a UTI, ¿sí? Bueno, te dicen, doctor, ¿por qué? ¿Cómo así eso? No soy yo. Los terapistas y los propios eh, especialistas en bioética del hospital generalmente, no sé cómo les digo, hacen una reunión clínica y le dicen al familiar, tu paciente con ELA, si entra a terapia, ya no sale. Se le va a intubar y no va a poder dejar el tubo. Y preferís que esté acá intubado por años hasta que muera o y eso se llama encarnizamiento terapéutico ADA. Este paciente con AME mismo, habla un poco con los terapistas sobre su caso. Es un tema ético, ¿sí? De donde se piensa bien antes de hacer, ¿verdad? Nosotros tuvimos un caso, me acuerdo, en la residencia, que yo me acuerdo, el señor estuvo 7 años, creo que salió y todo en ABC o en Última Hora una vez su historia, 7 años internado en IPS, un paciente con ELA que fue intubado y se le metió a UTI. Nadie le pudo sacar de UTI más y el paciente tiene una debilidad neuromuscular tremenda, una debilidad muscular que es por la afectación de motoneurona. El paciente ya no pudo nunca más, se le sacaba el tubo y desaturaba, obviamente, ¿verdad? No tenía fuerza para respirar y se le tenía que intubar otra vez, no se hace eutanasia en Paraguay. Paraguay no hay eutanasia, ni activa ni pasiva. Entonces el paciente estuvo ahí 7 años, ¿eh? Nosotros pasábamos, me acuerdo, a veces a saludarle, y el señor con su ojo nomás movía, te saludaba, estaba con traqueostomía y estaba con todo un tema. Ok, entonces es así como dice Ada. Pacientes entran en terapia generalmente porque ya no, por eso fallecen, ¿verdad? Y este avance que hubo tan grande con los medicamentos más caros del mundo que se le llama, estos medicamentos para AME, son terapias genéticas. Eso es el futuro de la medicina. Terapia genética. Se actúa bloqueando genes para que la persona, pero no es curativo, no cura. Eso quiero que sepan, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, creo que hablaba en el Facebook, ¿verdad? ¿Por qué no se le hace? El tema es que también fue debatido su caso. Un neuropediatra dijo, por ejemplo, que ya no ameritaba hacerle el tratamiento a Bianca, ¿verdad? Porque ya tenía 24 meses, tenía creo que 2 años, o no me acuerdo cuántos meses. Y no era él que no quería. Hasta el propio laboratorio que da el medicamento este tan caro, en su protocolo pide para que se haga en pacientes más, porque se aumenta la sobrevida de los pacientitos con AME, pero no cura, ¿verdad? Y pacientes que están ya con respirador, generalmente eh, no mejora mucho. Pero eh, escuché la vez pasada que la paciente dice que está moviendo la cabecita, ojalá, ¿verdad? Que era un milagro, espero que mejore Bianca, pero escuché eso o sea, leí creo que no sé en qué diario salió, y estaba diciendo que tuvo avances positivos, ¿verdad, Bianca? Bueno, lo de miastenia, Andrew, sí entra en terapia. No, miastenia no es una enfermedad degenerativa irreversible. Miastenia tiene tratamiento. Miastenia y Guillain-Barré, por ejemplo, son enfermedades autoinmunes, tienen tratamiento y el paciente es. ¿Quién está rotando por clínica médica y en quién se fue ya UTI? Clínica médica, alguien que esté siempre que le guste UTI. Pregúntenle a los de terapia, eh, ¿para qué el paciente entra a UTI? ¿Por qué y para qué? Doctor, ¿Por qué? Dime. Yo- o sea, hablando más, Andrew. no, quería comentar nomás que yo te preguntaba eso porque justamente cuando mi papá estaba en UTI, había un señor que estaba con miastenia gravis, ya va avanzado, no sé si el cuadro empeora, creo que sí, y el señor ya creo que hace 2 meses que estaba en UTI y no se le podía quitar el tubo por causa de la debilidad muscular.
Ese caso, Andrew, sí, yo conozco, yo le hice la electromiografía, me acuerdo. El paciente, la miastenia gravis no es degenerativo. En el caso de él tuvo múltiples complicaciones. Era un paciente que debutó con una crisis miasténica. Cuando vemos crisis miasténica podemos hablar de ese caso, Andrew. El paciente debutó con una crisis miasténica que fue algo muy grave y después se complicó con múltiples infecciones. Él hizo un paro, Andrew, no sé si supiste que él después paró y ahí ya se agregó otro problema. El cerebro hizo una hipoxia del cerebro global. Entonces ya ahí sí que peor todavía, por eso el paciente no salió. No es común eso, Andrew, los pacientes con miastenia suelen salir 5 a 10% puede morir una crisis miasténica, por la mayoría sale si se hace un tratamiento con inmunoglobulina, el paciente sale y bueno, esa era mi pregunta, Andrew. ¿Se mete el paciente a terapia cuando vos tenés posibilidad de sacarle al paciente, o sea, hacer algo en terapia para poder mejorar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con estos pacientes con enfermedades degenerativas? Se cree que uno no le mejoras. Lo único que hace es prolongar la agonía, dicen algunos especialistas en bioética. Y eso se llama encarnizamiento terapéutico. Es cuando vos le querés al paciente mantener ahí, pero el paciente no tiene una vida, no le mejoraste nada. Le metiste en UTI y ya quedó ahí, ¿no? UTI es para monitorizar al paciente cuando el paciente está grave, ¿verdad? Que vas a poder sacar. Otro es pacientes que tienen dificultad respiratoria severa por una insuficiencia respiratoria para ayudarle con el tubo, como hacen COVID, ¿verdad? Los pacientes COVID porque entran en UTI para que no desatura, y entonces vos pensás que va a mejorar su saturación y va a salir, ¿verdad? Pero pacientes con una enfermedad degenerativa, lo que no se, no sé si no se opta por no meter a UTI, pero eso tiene que hablar bien con la familia antes de que ocurra eso. Es difícil, no me digan que es fácil hablar con la familia. Vos sabés que, doña, tu familiar está yendo mal, probablemente va a entrar en insuficiencia respiratoria y recomiendo que no entre a UTI. Es complicado, ¿eh? Paciente, ¿va a dejarle morir, doctor? No te va a decir, bien, doctor. Algunos sí son muy lúcidos y entienden, ¿verdad? No es que le deja morir, el tema es que se vaya a UTI, el final va a ser el mismo, va a morir también, pero va a estar un mes ahí, intubado hasta que muera, ¿verdad? Entonces muchas veces ahí, ¿para qué le metes a UTI? Para solamente, hay casos donde sí le metes miastenia, Andrew, para responder tu pregunta, una enfermedad que sí el paciente tiene chance de salir y generalmente salen. Hacen en crisis miasténica, mejoran, después salen y tienen tratamiento y vida normal. No es una enfermedad degenerativa, una enfermedad autoinmune. ¿Se entiende? Igual que otra enfermedad, ¿verdad? Ok. Eh, no, al que está en UTI nomás si de repente pasa y que le pregunte a las terapistas y a los que están en UTI, pregúntenle cuáles serían los motivos de ingreso a UTI. ¿Cuáles son los motivos de ingreso a UTI? Andrew, vos te vas a encargar de eso. Motivos de ingreso a UTI. ¿Por qué el paciente ingresa a UTI? ¿Está bien? Te voy a preguntar, Andrew, por favor, no me decepciones. Está bien, doctor. Motoneural inferior, entonces, HIV paraneo, también hay enfermedades para neoplasia que afecta la motoneural inferior. Entonces, ¿qué estudio pido para estos casos de enfermedad de motoneural inferior? Pido esto, neuroimagen, resonancia, como le dije a Andrew, electromiografía, como dijo Brian, ¿cierto? Porque en motoneural inferior, electromío. Liquor, sí, LCR, liquor en portugués, LCR. Genético, en caso de AME, por ejemplo, como dijo Ada. AME se pide un test genético. Bueno, después nervio periférico, nervio, bueno, Guillain-Barré, diabetes, neuropatía diabética, ¿verdad? El paciente con enfermedad del nervio periférico, piensen siempre en causas tóxico-metabólicas. También están los tóxicos, hay neuropatías por plomo, ya tuve pacientes con eso. Tóxico-metabólica puede ser diabetes, justamente la neuropatía más frecuente es la neuropatía diabética. Inmunomediada, autoinmune, Guillain-Barré, anticuerpos que atacan a la mielina. Genética, Charcot-Marie-Tooth, una enfermedad que produce polineuropatía hereditaria, sensitivo motora. Compresiva, túnel carpiano, túnel cubital. Vasculitis del sistema nervioso periférico existe. Existe la vasculitis del sistema nervioso periférico. Se puede ver en pacientes con enfermedades autoinmunes de base. Por ejemplo, lupus, Sjögren, ¿verdad? O existe también una vasculitis primaria
que es una vasculitis solo antes del sistema nervioso periférico. Y bueno, ¿qué hago? Si es nervio, no le pido resonancia, ni ahí pido electromiografía, laboratorio. Si es diabético, le voy a ver. Si pienso que es una neuropatía diabética, voy a pedirle hemoglobina glicosilada y glucosa en ayuna, ¿verdad? LSR también me ayuda mucho, en el Guillain-Barré, me ayuda a la disociación citoalbúmina, albúmina aumentada, células normales. Genéticos también, ¿verdad? Para el Charcot-Marie-Tooth se hace el diagnóstico de genético, Charcot-Marie-Tooth. La unión neuromuscular, miastenia gravis. Existe dos tipos de miastenia, la congénita y la adquirida, que es mucho más frecuente. La congénita es muy poco frecuente. Eaton-Lambert, que es una enfermedad presináptica, ¿se acuerdan? Los canales de calcio presináptico, de origen paraneoplásico, se forman anticuerpos contra el canal de calcio en pacientes con cáncer de células pequeñas de pulmón, por ejemplo, ¿verdad? Y se suele tener una diferencia con la miastenia. También debilidad fluctuante, pero no afecta tanto los oculomotores, afecta más los cuádriceps y produce muchos trastornos autonómicos. Eso también yo di, me acuerdo, el año antepasado. Botulismo, una enfermedad infecciosa, la toxina botulínica, que se libera por este germen, Mycobacterium botulinum, ¿así se llama? ¿Sí? Que provoca una debilidad generalmente descendente, a diferencia del síndrome de Guillain-Barré, la debilidad era ascendente, el botulismo es descendente, afecta oculomotores, cara, facies, garganta, brazos y hacia abajo. Clostridium, no era otra. Perdón, Clostridium, que es Mycobacterium botulinum, no, por favor. Clostridium botulinum, cierto. Electromiografía se pide para la unión neuromuscular, lo que se llama estimulación repetitiva, anticuerpos, miastenia acra, anticuerpos contra el receptor acetilcolina. Si es Eaton-Lambert, anticuerpos contra el receptor del canal de calcio, y genético para los casos de miastenia gravis congénito, ¿verdad? Músculo, miopatía puede dar debilidad, ¿sí? Las miopatías pueden ser inflamatorias como la polimiositis o dermatomiositis. La polimiositis y la dermatomiositis se diferencian de qué? ¿Qué síntomas dermatológicos, ¿verdad? Si hay síntoma dermatológico, es dermatomiositis. Si no hay síntoma dermatológico, es polimiositis. Pero después ambos casos son inflamatorios y hay debilidad proximal. El paciente le dice, levanta tu brazo, hasta ahí no me levanta, no puede peinarse, ¿sí? Debilidad proximal con dolor muscular, algia, mialgia, la pierna, el brazo. Puede afectar también la musculatura vulvar, ¿verdad? El CPK generalmente está aumentado. CPK, la creatinfobuterinasa, es una enzima que se libera como producto de la destrucción de los músculos, ¿verdad? CPK-MB para el tema del corazón, ¿verdad? Electromiografía sí te ayuda en las miopatías inflamatorias, por ejemplo, y hay cierto tipo de distrofia. Distrofias, no sé si alguna vez leyeron la distrofia muscular de Duchenne, y distrofias musculares son enfermedades de tipo, puede ser congénito o puede ser hereditario. También hay miopatías infecciosas, más raras, pero existen. Y bueno, miopatía es todo un campo aparte. Se puede hacer también resonancia muscular, eso es algo novedoso, o sea, hace unos años, resonancia de músculo. Biopsia muscular también se suele hacer, un poco ya ahora por el avance en la genética. La genética vino a cambiar la medicina. Yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene fenotipo de distrofia de Duchenne, yo ya no le pido biopsia ahora. ¿Qué pido? Genética. Directamente pongo panel genético para distrofia. Ya el genetista te hace el panel, ¿sí? Solo que es muy caro. Los paneles genéticos se envían a Estados Unidos generalmente. Salen $1,500 más o menos. Los paneles genéticos para enfermedades genéticas tipo distrofias de cintura, por ejemplo. Entonces, cuando pienso en esto, ya dije, lo mismo, sensibilidad, ya dije también, músculo, esto ya, ¿qué nos hace mover los músculos? Esto ya dije todo. Acuérdense de esto, es más que nada, el que organiza los movimientos es el sistema a nivel de la corteza motora suplementaria, ¿verdad? Y el que ejecuta ya es
la vía piramidal, ¿verdad? Pero el Zinedine Zidane puede estar afectado, ¿verdad? Que es la corteza premotora y la suplementaria. Y cuando se afecta eso, puede haber lo que se llama apraxia. Apraxia es el paciente tiene fuerza, pero no sabe cómo movilizar la pierna ni el brazo. Por ejemplo, tiene apraxia de la marcha. Apraxia de la marcha es un paciente que tiene fuerza muscular, pero vos le hace caminar y no puede, por la afectación en esta zona del planeamiento motor, en la área motora suplementaria. Hay algunas enfermedades como la hidrocefalia normotensiva o síndrome de Hacking-Adams, donde hay una lesión en esa zona y el paciente tiene apraxia de la marcha. Se llama apraxias. No hay debilidad. No sabe, la apraxia es una dificultad para realizar un movimiento previamente aprendido. Por decir, el paciente hace esto, el paciente no sabe cómo hacer apraxia de la mano. Camina y vuelve a hacer la fuerza y tiene fuerza, pero no sabe cómo caminar. Bueno, esto del comando motor, acuérdense nada más de la vía piramidal, esto ya no, ya creo que saben todo esto, no, por favor, no voy a decirlo otra vez. Acuérdense de este homúnculo, eso sí me gustaría que sepan en el cerebro, porque cuando demos ACV, tienen que saber si afecta el área lateral del cerebro, puede afectar la lengua y la cara, cuando afecta esta zona, afecta la mano, cuando es más medial, afecta la pierna, el homúnculo de Penfield. Estos todos pasan por la corona radiada y pasan por la cápsula interna, ahí están todos juntitos, van pasando por el pie peduncular, bajan por el puente, cruzan en el bulbo, el 90% de la vía córtico-espinal cruza y hace sinapsis en la segunda motoneurona ya en el asta anterior a la médula. Entonces la primera motoneurona es esta, acá, esta. El ELA puede afectar la primera y la segunda motoneurona. Es una enfermedad degenerativa crónica. Vamos a ver eso. El ACV afecta el axón generalmente, no es que una ACV agarra acá. Generalmente el ACV agarra esta zona, el accidente cerebrovascular, derrame, apoplejía, ictus, stroke, ABC. El accidente cerebrovascular afecta esta zona, ¿verdad? En la parte de la sustancia blanca y agarran miles de axones y da entonces debilidad hemicorporal, facio, braquio, crural, ¿verdad? Entonces, ahí está la corona radiada, hasta la cápsula interna. El ACV, por ejemplo, si afecta la cápsula interna, se caracteriza porque afecta en forma proporcionada la cara, el brazo y la pierna. Si afecta más arriba, acá, la corona radiada, y afecta más zona de la mano, va a afectar más el brazo y notando la pierna, ¿verdad? Eso, o sea, el tronco, no se olviden del tronco, el mesencéfalo, protuberancia y bulbo están ahí. Pasa también la vía motora. ¿Cuál es la característica del tronco, María Clara? Cuando hay una ACV de tronco, se caracteriza por, eso fue en semio, yo dije mucho. María Clara acá no, porque ¿cómo se caracteriza una lesión en el tronco? No recuerdo otra. Era una hemiparesia alterna. ¿Se acuerdan que yo le decía? Ah, sí. Porque afecta la vía antes de su decusación, entonces agarra el lado contralateral a la lesión. Y el núcleo o par craneal afecta el mismo lado, entonces alterna, falta izquierdo y mi cuerpo derecho, ¿verdad? O al revés, acá y el otro lado. Cuando ven un paciente con hemiparesia alterna, o sea, afecta un núcleo de un lado de la cara y mi cuerpo del otro lado, es tronco, piensen en tronco. Bueno, no se olviden, ¿verdad?, del tronco que se encarga de los movimientos oculares, de la facie, de todo lo que es la parte de la garganta y la lengua, ¿sí? No se olviden de eso. Y la decusación piramidal, ya se saben. Bueno, esto es, la primera motoneurona está allá arriba, la segunda está acá abajo, entonces da diferentes síntomas. Y ahí voy a terminar, voy a dar esa parte de los síntomas ya. Esta parte ya repetí 1000 veces. Entonces, tengo debilidad. A volver ahí a la debilidad, ya voy a terminar. Debilidad. Muchísimas causas probables. Si es alterna, María Clara va a pensar en tronco. Si la debilidad es fluctuante, Andrew va a pensar en miastenia, porque fluctúa. Si la debilidad está acompañado de sensibilidad afectada también, Jorge va a pensar en una neuropatía, porque es sensitivo motor. Si la debilidad es hemicorporal, Miriam va a pensar en
en algo supra, por encima de la decusación, pues ACV o lo que sea, ¿verdad? Entonces hay muchísimas causas. ¿Cómo entonces localizo? Y eso es lo que voy a hablar ahora. ¿Por qué es importante localizar? Por lo que les dije hace rato. El cerebro puede dar una ACV, tumor, lo que sea, ¿verdad? Ya dije eso. Nervio, eso ya dije, repite nada más. ¿Cómo hago la localización? A través de la anamnesis y el examen neurológico. Y ahí hago el buen diagnóstico. A través de la anamnesis le escucho al paciente, hago el examen físico y puedo ver la causa de la debilidad. ¿Sí? Anamnesis y exploración neurológica y hago la exploración. Activa, pasiva, eso es paso de semio, ¿verdad? ¿Cómo es el examen de la fuerza muscular? Hago esta maniobra. ¿Te acordás, Andrew, de esta maniobra? Se llama de maniobra de Mingazzini, ¿verdad? No importa el nombre, eso me da, ¿sabes qué? Ni ahí, porque el contarle que sepan hacer, ¿verdad? No, que ay, esta maniobra Mingazzini. Ponga la mano así y el paciente, y si se cae, una mano va a pronar, ¿verdad? Eso es debilidad. Si cae así, no piensen que puede ser algo funcional, ¿sí? Somatización y compañía. Entonces miren ahí al paciente, mientras le hablan, alcen el brazo, la pierna también en la cama, puede ser sentado, acostado, se llama maniobra deficitaria. Después, eso es el examen de la fuerza muscular y también se hace el examen de la maniobra de oposición. Se le dice al paciente, hace fuerza y yo le opongo resistencia y veo la fuerza por región. Puedo ver el bíceps, tríceps, deltoides, interóseos, extensores, flexores y así, a través de la maniobra de oposición. También cuando veo motricidad puedo ver, por eso yo siempre al paciente le digo, hace así o así lo mismo y hace este movimiento y ya veo la velocidad de los movimientos. Un paciente que tiene debilidad generalmente es más débil también, es más lento también, ¿sí? Pero no se olviden que el Parkinson no tiene debilidad, pero tiene lentitud, ¿verdad? Tiene bradicinesia, ¿de acuerdo? Cuando confirmo esa habilidad, realmente el paciente me dice no tengo fuerza y confirmo que no tiene fuerza, ahí empiezo a ver el tono muscular, que es la resistencia que genera la articulación, eso es tono muscular, puede estar aumentado, se dice hipertonía, está disminuido, hipotonía, porque me ayuda a localizar, ¿verdad? Y también veo el trofismo, si hay hipertrofia o hay atrofia. ¿Se acuerdan que las lesiones de la primera motoneurona no da atrofia? La de segunda sí da atrofia. Por eso la paciente, por ejemplo, que está dijo Ada Sosa, si ella le exploró bien a esa nena, seguramente tiene atrofia muscular porque es motoneurona inferior. AME es motoneurona inferior, ¿verdad? El paciente que tuvo una ACV generalmente no tiene de atrofia, a no ser que sea una atrofia por desuso, por muchos años. Va a tardar para tener una atrofia del brazo y la pierna el paciente que tuvo una ACV. Pero un paciente que tiene una lesión de tronco, o sea, del plexo, va a tener atrofia rápido. La lesión de motoneurona inferior para adelante da atrofia. Ahí está la eminencia tonar normal y la eminencia tenar con hipotrofia o atrofia. Esto es que nervio mediano, ¿verdad? Bueno, es solo para que recuerden por qué ocurren las cosas. A mí me encanta que el médico sepa explicar por qué tiene una hiperreflexia o hiporreflexia, no solo que diga, y le explica al paciente, eso al paciente le gusta y quiere entender lo que le pasa. ¿Por qué no tengo mi pierna no se mueve cuando me golpea, doctor? Te pregunta a veces, ¿eh? No crean que el paciente se queda callado cuando vos le haces esto en la rótula ahí en el tendón rotuliano y no le sale. ¿Por qué eso no se mueve? Y le explicas, ¿sí? Tu nervio está afectado ya por una hernia que tenés a nivel L3, L4, y eso no permite que venga el impulso eléctrico hasta los músculos para que contraiga y se mueva, ¿verdad? Entonces, el tono mantiene la motoneurona inferior. Por eso cuando hay una lesión en la motoneurona inferior, como el AME, da atrofia, ¿sí? Y hay hipotonía también. Por eso esos pacientes, cuando pasen por pediatría, miren a estos pacientes, mirale a tu paciente y tocarle un poco su articulación, si podés, ¿verdad? Vas a ver que tiene hipotonía. No tiene mucho tono muscular, es tanto flácido parece, ¿sí? Tienen hipotonía global. Se le llama a estos niños cuando nacen síndrome del niño hipotónico o del lactante hipotónico. El pediatra le saca al bebé cuando sale la mamá, el ginecólogo le pasa al pediatra y el paciente le agarra al pediatra. El niño, por más que nació ahí, tiene segundos de vida, ya se mueve el niño normalmente. El niño que nace con AME, le agarra al pediatra, el niño no se mueve y está totalmente flácido.
Eso se llama parálisis flácida, ¿verdad? Eso se llama niño hipotónico. ¿Por qué? Porque no hay neuronas en la etapa uterina, ya tenemos neuronas de la médula que mantienen el tono muscular del feto, ¿verdad? Entonces estos niños nacen con hipotonía. ¿Se entiende? Entonces si hay lesión en la primera motoneurona, va a haber una falta de control de los reflejos y lo que nosotros decimos, la neurona inferior está liberada. Entonces hay hiperreflexia e hipertonía, ¿sí? Cuando hay lesión de la vía piramidal, esta que está mostrando ahí, lesiones centrales, da aumento patológico del tono. Hay hipertonía, que pueden ser de dos tipos. Cuando es la vía piramidal la afectada, se habla de hipertonía espástica o signo de la, dale chicos que rindieron semio neuro, signo de la navaja, muy bien, no la navaja, porque hay una resistencia inicial, luego cede, sino la navaja. La otra hipertonía es del Parkinson. Ese no es lesión de vía piramidal, es lesión de ganglios basales, que también da una hipertonía por otra causa, que es una hipertonía en rueda dentada, ¿verdad? Entonces, cuando se lesiona la vía piramidal, la neurona inferior, motoneurona inferior se libera, nadie le modula, nadie le controla y empieza a aumentar el tono. El trofismo no se altera. ¿Por qué no se altera el trofismo? El músculo. Porque hay tono muscular. La motoneurona inferior funciona y estimula al músculo. Entonces, por eso un ACV es raro que dé mucha atrofia. Porque la motoneurona inferior está funcionando. ¿Sí? En el ELA, ¿por qué hay atrofia? Porque hay una motoneurona superior e inferior afectada. ELA es motoneurona primera y segunda afectada, ¿verdad? Por eso hay atrofia. ¿Sí? Eso es importante que entiendan. Eso es el signo de la navaja, la hipertonía espástica, como dijo María. Entonces, si hay lesión periférica, lesión de la unidad motora, ¿qué era la unidad motora? La motoneurona inferior y su fibra motora que inervan las fibras musculares. Lesiones periféricas, al contrario, ¿verdad? Se lesiona la motoneurona inferior, no hay tono. ¿Por qué? Porque hay pérdida del estímulo de las neuronas hacia el músculo. Entonces no se estimula el músculo, se atrofia, obviamente. Si uno estimula el músculo se atrofia. Y el trofismo y el tono se disminuye. El tono también, entonces hay hipotonía, ¿verdad? Hoy justamente vi un paciente del hospital regional, paciente de Robertito, eso es por si le vean, ¿verdad? Un paciente que estuvo 87 días en UTI por COVID. Si están rotando por clínica médica, a ver, este paciente estaba internado y le envió, tanto hoy se fue a hacer electromiografía, y el paciente tenía una hipotonía global, pero más en el brazo derecho. El brazo derecho tenía total de hipotónico. Vos le agarraba ahí, le movía todo. No tenía reflejos, ¿sí? Eso hizo probablemente una plexopatía al paciente por la posición cuando estuvo en prono, probablemente ahí elongó demasiado el plexo y hay lesión del plexo braquial, ¿verdad? Entonces, no hay un estímulo al músculo, el músculo se atrofia y el tono se pierde. Entonces, hay hipotonía e hipotrofia o atrofia. El reflejo ayuda muchísimo también para hacer la topografía, ¿verdad? Si hay hiperreflexia, dijimos que la motoneurona inferior está liberada, ¿verdad? Es porque hay lesión piramidal. Si hay hiporreflexia o arreflexia, lesión periférica, motoneurona inferior en adelante. Y esto es la última parte, ¿verdad? Entonces, lesión en esta zona central, desde arriba, de la corteza motora, pasando por la corona radiada, cápsula interna, tronco, médula, en esta zona azul, hay lesión, va a dar hiperreflexia, reflejos profundos exaltados, hiperreflexia. Signo de Babinski, que es un reflejo patológico, cutáneo plantar extensor, no es flexor del pie, extensor, eso se llama Babinski, con todos sus sucedáneos. Y hay una hipertonía espástica en signo de la navaja, ¿verdad? Si la lesión es periférica, usted me va a decir, pero doctor, la motoneurona inferior pues no es periférica. Sí, está en la médula, no es periférica, pero funcionalmente se comporta como algo periférico. Hay lo que se llama un síndrome que se llama de la unidad motora. Y ahí es al revés. Reflejos profundos están hipoactivos o normoactivos. Y alguien me va a decir, ¿por qué normoactivos si dijiste que no hay un tono? ¿Cómo se va a ver un reflejo conservado? Por ejemplo, miastenia gravis. La miastenia gravis hay un problema en los receptores de acetilcolina y hay una debilidad fluctuante.
pero no hay atrofia y las neuronas motoras inferiores están funcionantes, entonces mantienen un tono muscular. Hay reflejos. Muy raro que una miastenia te dé hiporreflexia. Por eso ahí dice normoactivo. Puede ser normal en el miastenia gravis. Es normal, para la redundancia, es normal habitualmente. El tono también es normal en el paciente con miastenia, pero en la lesión de la motoneurona inferior, el AME es hipotónico. La lesión radicular es hipotónico. Lesión del plexo, hipotónico. Hay atrofia si hay lesión de motoneurona, raíz, nervio, ¿verdad? Fasciculaciones, dijimos que es una respuesta. ¿Qué es lo que es la fasciculación? O sí, doctor, ave maemi, ¿verdad? Se muestra así, es un músculo que se mueve solo, ¿verdad? El músculo se mueve solo, eso se llama fasciculaciones. ¿Por qué ocurre las fasciculaciones? ¿Qué me puede explicar? ¿Por qué se fascicula? Fasciculaciones son movimientos involuntarios de un grupo muscular. Por la pérdida de las motoneuronas, ¿eso qué genera, Ada? O la pérdida de ese nervio que genera una reinervación. Hay otras neuronas que van a querer compensar ese músculo que no está inervado, va a provocar que el músculo no tenga control y entonces cada uno va a empezar a estimular y va a ir movimiento muscular errático. Es como también nosotros llamamos los fibrilaciones a los músculos, ¿verdad? Cuando hago la electromiografía le damos fibrilaciones. Y en el corazón, ¿qué es fibrilación? Usted pasaron recién cardio, así que por favor, fibrilación, tema de examen de cardio. ¿Qué es una fibrilación? Es la contracción involuntaria del corazón, Debido a, irregularmente irregular. ¿por qué? Y porque no se tiene control o sea, el sistema nervioso en sí no tiene control sobre el sistema de conducción, y el sistema de conducción como escape empieza a impulsar por sí El, mismo. el sistema nervioso no tiene control sobre la conducción. O sea, el problema es el problema del nervio. Lo normal es que controle por ahí la frecuencia. El Pero sistema de conducción En es al revés. realidad, El sistema de en conducción lo realidad, que falla. Dime, sí, escuchen. la fibrilación ocurre porque hay una alteración del sistema de conducción y hay De- otros impulsos, bueno, o sea, por el sistema de reentrada, ¿verdad? Otros ahí impulsos está. que no Ahí, ingresan. ahí nomás le quería decir al compañero que dijo bien. No vi tu nombre. No sé si fue. No le vi ahí. Porque estoy viendo una parte nomás. 5 alumnos más me sale acá. Bueno, dijo bien, solo que si el sistema de conducción es el que tiene, no el sistema nervioso en sí que controla el sistema de conducción. El sistema de conducción tiene aberrantes, ¿verdad? Entonces no se controla la parte eléctrica cardíaca y hay unos revolucionarios ahí, unas neuronas que comienzan por sí solas a hacer lo que quieren. Y eso pasa en el músculo con los nervios colaterales que empiezan a reinervar el músculo que está atrofiado. ¿Se entiende? Entonces eso provoca fasciculación. Eso es importante. Entonces, para hacer un diagnóstico bien hecho, debo saber los síndromes de unidad motora piramidal, el patrón de distribución, si es proximal o distal, por ejemplo, eso te ayuda mucho. Los síntomas asociados, como dije, si hay sensibilidad también afectada, me ayuda a pensar en nervio. Si tiene afectación esfinteriana, médula, ¿verdad? Médula, si el esfínter se te afecta. Y así. Si se afecta a un par craneal, como le dije a María Clara, tronco, ¿verdad? Y bueno, ahí van a ver esta imagen, muy didáctica. A ver, para que voy a sacar otra vez acá mi... ahí, no veo. Más miércoles. Ahí. Si se afecta acá, por ejemplo, miren acá esta X, si afecta la cápsula interna, va a dar una epinvaresia proporcionada. Le va a afectar en mi cara, brazo y pierna. ¿Por qué? Porque las fibras de la pierna, del brazo y la cara pasan acá, se juntan todos y le afecta a todo por igual. Entonces, una hemiparesia, hemi de mi cuerpo, debilidad, parecia directa, porque es del todo, no es alterna, no es del tronco, proporcionada porque todos son iguales. La debilidad es igual en el brazo y la pierna, por ejemplo. ¿Sí? Es una lesión en la cápsula interna. Un ACV, por ejemplo, hemorrágico, es muy común en esa zona, de origen hipertensivo. Si afecta pares craneales, ¿qué va a dar? María Clara, ¿mi parecia de qué tipo? Síndrome alterno. Alterno. Mira acá esta imagen. Acá. ¿Sí? Entonces hay una lesión acá en el brazo y la pierna del otro lado.
pero va a agarrar el nervio craneal del lado ipsilateral. Va a afectar, por ejemplo, el facial del lado izquierdo y el hemicuerpo del lado derecho. ¿Se entiende? Entonces se llama hemiparesia alterna o síndrome alterna. Y si afecta el nervio tercero, cuarto, lo que sea, va a dar siempre el mismo lado, ¿verdad? Esto, por ejemplo, acá se ve, miren esta imagen acá en el tronco, va a dar una hemiparesia alterna. Si es médula suele ser más fácil. ¿Por qué médula es fácil? Porque generalmente si es cervical, agarra los 4 miembros. ¿Y se asocia a qué cosas? Hay paraparesia, porque no afecta la parte de los brazos, obviamente. Si afecta la médula espinal, hay un nivel sensitivo, ¿verdad? El paciente te dice, desde mi ombligo para abajo no siento, doctor. Desde mi ombligo, y vos, si lo te dice él, vos le vas a tocar. Yo no siento, no siento, no siento. Ahí siento, te dice. No siento, no siento, no siento. Ahí siento. Va a ser un nivel sensitivo de 10. ¿Se entiende? El nivel sensitivo es eso, ¿verdad? Y también tiene disfunción esfinteriana. El paciente no puede orinar, no puede hacer popó, pipí, no controla su esfínter. Entonces, eso es médula, ¿verdad? Y motoneurona inferior suele ser asimétrico, es motor puro, no afecta la sensibilidad. Motoneurona inferior da fasciculaciones, atrofia, eso es ELA o AMI. Ahí está justamente Stephen Hawking que tuvo ELA. Hallazgos sensitivos motores, nervio periférico. Si se afecta, el nervio ya es la unión de las dos raíces, tanto anterior motor como el posterior sensitivo. Estos motores, si es así, que se llama enguante y calcetín, estamos hablando de una polineuropatía. Por ejemplo, diabetes, ¿verdad? La polineuropatía diabética, el paciente diabético te dice, empieza en mi pie, empezó a yehuyo, doctor, tengo adormecido, y empeora la noche, duele demasiado, me hace llorar. Así suele ser la neuropatía diabética. ¿Eh? Y cuando llega a la rodilla, más o menos, empieza a afectar la mano también. Yehuyo en la mano, hormigueo en la mano, parestesia es el término médico, ¿sí? Eso se llama polineuropatía, cuando afecta los 4 miembros de forma simétrica, que es varios, neuropatía, apatía, enfermedad del nervio. Cuando es un nervio solo, se llama mononeuropatía. Por ejemplo, mononeuropatía del peroneal, como en la imagen, o del mediano, o del cubital, o del femorocutáneo, que es la meralgia parestésica, ¿verdad? Si es múltiples nervios, pero en forma asimétrica, un cubital acá, un peroneo acá, se dice mononeuritis múltiple. ¿Eso se ve dónde? La vasculitis. ¿Sí? Si es la unión neuromuscular, miastenia, acuérdense que eso vamos a dar en la clase, por eso quiero que estén ya familiarizados, ¿verdad? La miastenia, motor puro, ¿verdad? Enfermedad de la unión neuromuscular es motor, no da sensibilidad afectada porque no es el nervio sensitivo. Es fluctuante, va y viene. El paciente dice, yo mejoro, a la mañana estoy mejor y a la tardecita estoy peor. Y cuando hago ejercicio empeora. Cuando reposo, mejor. Es fluctuante. La debilidad generalmente es más proximal que distal. Hay historia familiar en el caso de la miastenia congénita, ¿verdad? Y los más afectados son los músculos oculares, ¿verdad? La diplopía, visión doble. El paciente te dice, yo veo doble o se me cae el párpado. Tosis, cae el párpado, miastenia, ¿verdad? Y es algo progresivo y es autoinmune, lo que preguntó Andrew, ¿verdad? Autoinmune. Y el paciente no es tan rápido, no es que yo miasténico voy a empezar mis síntomas hoy y mañana ya voy a tener todos los síntomas, no. Es subagudo más o menos, dura semana y después el paciente se da cuenta de lo que le está pasando. Y por último, músculo. El músculo generalmente es motor puro, obvio, no da trastorno sensitivo muscular. CPK dijimos que está aumentado, ¿verdad? En algunas enfermedades inflamatorias. No todas las miopatías dan CPK alto, acuérdense de eso. No todas las miopatías dan CPK alto. Hay miopatías con CPK normal. Es progresivo normalmente, ¿verdad? En la mayoría de los casos. La debilidad suele ser proximal, los músculos generalmente se afectan más, pero existe también miopatía distal, existe, pero la mayoría es proximal. En las distrofias, por ejemplo, hay historia familiar, ¿verdad? Es genético, hereditario, y también pueden estar afectados los músculos oculares. Diagnóstico diferencial con miastenia, ¿verdad? Terminando, acuérdense entonces, todo esto es para qué hacer este diagnóstico topográfico, fisiopatológico, sindromático y etiológico. Último, debilidad aguda, rápido, o sea, de horas de evolución, con debilidad en los 4 miembros de nuestro paciente Andrew, o me hace el diagnóstico.
Reflejos abolidos, Andrew. Reflejos abolidos. Con hipotonía te va a ayudar un poco ahí. Bueno, ahí ya díselo. Puede ser nervios raíz, ¿verdad? Obvio, acá entonces hablamos de una parálisis flácida aguda, se le dice, cuando es con hipotonía y hiporreflexia o arreflexia. La causa, si es una debilidad que vino de 3 días de evolución y 2 semanas previas hubo diarrea con fiebre, bueno, Guillain-Barré, de origen inflamatorio y autoinmune. Puede ser tóxica, también tuvo contacto con qué sé yo, con unas baterías de vehículos, estaba trabajando, plomo, ¿verdad? Metabólico, de origen por hipertiroidismo y compañía. Bueno, tengo una parálisis flácida aguda. Pienso que es nervio raíz, pido una electromiografía, confirmado, Guillain-Barré. ¿Está bien? Y le hago tratamiento de inmunoglobulina o plasmaferesis. Ya. Preguntas, terminamos ahí. La clase yo sé que fue larga, pero tenía que hacer. No quería dar esta clase, porque dije, voy a empezar nomás ya con clase de... Tengo Guillain-Barré, miastenia, Parkinson, tengo todo ya eso, pero dije, tengo que dar esto porque le va a ayudar como base de todo este módulo de neuro. Preguntas. Marco, a se sigue conectando, ¿eh? Marco, puede venir acá en casa, tengo buen wifi, si no... Ni una pregunta. Muy bien, ahí. Falan. No hay nada entonces. Está entonces. Nos vemos mañana entonces para... Mañana podemos dar la clase, sí, ¿verdad? No tiene problema. Mañana, ¿qué hora, doctor? Pues, Ahí, ahí la cuestión. ¿Qué hora tienen clase? Yo salgo del hospital 5, 5:30, 6 a veces. mi hermano. Mañana, qué fuerte. A las 4 es lo que tenemos medicina legal y creo que se va hasta las 5 y algo por ahí. Después Y ya, bueno, y ahí post medicina legal, entonces entro yo. Te voy a dale. avisar, Jorge, está atento ahí, yo post medicina legal, vamos a dar ya una patología directamente ya. Pero hoy quería dar esta clase. ¿Se entendió, verdad? Sí, Fue sí, medio, sí, hice un chiqui rápido, Jorge, ¿por qué? Me hacía demasiado rápido, no, o sea que ya di. Esto ya dimos el año pasado. Esta clase, si ustedes buscan ahí en, no sé, en lo de la, ahí Moodle, no sé, esas clases ahí de internet, está ahí. La pasada estaba mirando y pues, mira, pues, yo di esta clase de cómo realizar algo así, era un diagnóstico de sí, neurología. Entonces, sí. yo sé que no se van a acordar, pero por lo menos yo creo que en su cerebro está ahí y eso le va a ayudar a fijar, ¿verdad? Porque tienen que tener este pensamiento siempre de hacer diagnóstico topográfico, sindromático, nosológico y etiológico. Mañana podemos dar ACV, AIT, todo lo que es la parte vascular, ¿sí? Eso es más Igual puede frecuente. ser hasta ahora, doctor, porque creo que un grupo tiene práctica con la doctora Val a las 6. O muy Y, tarde ya está. y bueno, no hay Oh, problema. De 8 a 9 entonces, está bien. mm. Pero te Dale. avisan. O sea, vos No, avisame. yo no tengo problema. Si me decís ya ahora, quedamos de 8 a 9. Te voy a confirmar enseguida. Dale, Jorge. Nos vemos. Adiós. Chao, Chao, chao. doctor. Listo. Adiós.